Diferencia entre Oriente y Occidente es que mientras Occidente tiene la construcción del individuo, en Oriente tienen más la construcción del aquí y el ahora a través de la comunidad. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Ajá, esa es la diferencia enorme entre Oriente y Occidente en el sentido de la vida. El sentido de la vida en Oriente está en desprenderse de esta realidad, y en Occidente en transformarla, ¿no? Así de simple. Yo me gustaría secundar ese aforismo tan bonito, pero pienso que hay muchas perspectivas de la vida en Oriente y muchas también pero en general de las dos corrientes. Incluso dominantes, güey. Incluso, o sea, yo no llamaría como una filosofía ponderantemente occidental, una filosofía ponderantemente oriental. Pero si vamos, por ejemplo, es que no sé. No, porque hasta el cristianismo tiene ponderancia, sí, sin duda. Ponderancia de sentido, comunidad, sí. O sea, tiene este sentido de ayudar al prójimo. Sí. Pero yo sí encuentro una similitud, o sea, me es más fácil hablar de similitudes entre el Tao y la filosofía de Nietzsche, y es el sentido de ser crítico con las cosas que están sucediendo. Si puedo evadir tu pregunta de cuál es la diferencia entre Nietzsche y Lao, yo pues la abordaría desde su similitud. Yo creo que la gran diferencia es que la filosofía de Oriente es un mito. Eso no quiere decir que sea falso. Esto quiere decir que es una, digamos, una idea que traemos desde generaciones pasadas para ayudarnos a resolver los problemas del presente. Y la ideología de Nietzsche es el remedio a la muerte del mito. Se murió el mito del cristianismo, entonces ¿con qué lo reemplazamos? Pero me gustaría que habláramos un poco más acerca del mito, porque en un libro de meditaciones, Carl Jung se pregunta, y ahora que ya no tengo el cristianismo, yo me pregunto, ¿cuál es el mito en el que vivo? ¿Eso fue antes o después de acostarse con su prima y casarse con ella? Era un tipo terrible, pero escribía muy bien. Y dice, en ese momento me di cuenta de que no lo había. Pero yo creo que sí vivimos en varios mitos, y por eso me gustaría hablar acerca de películas. Tenemos muchos. A ver, el hecho de que Nietzsche haya dicho que el mito cristiano haya caído es porque pasó de ser la verdad total a ser el 90% de la verdad. El mito cristiano sigue perseverando. O sea, más o menos. No, más o menos el 75% de este país, ni siquiera te vayas lejos, el 75% de México se asume como católico y cree en Cristo. Ajá, pero ¿cuántos creen? ¿Cuántos son genuinamente cristianos? Deja tú creer, ir a misa. No, hablo acerca de ideología en acción. Actúas como, no, creo que no hay. No, pero yo estoy hablando de creencia. Yo creo que no hay ideología fuera de la acción. Pero el mito lo sigue moviendo, o sea, ellos siguen pensando que un carpintero hijo de Dios, murió en la cruz, nacido de virgen, de una paloma que lo fecundó y resucitó al tercer día. Lo siguen creyendo. Pero todos tenemos... Siguen creyendo este mito. ¿Sabes cuántas corrientes de cristianismo hay, güey? Ajá, pero todos tenemos este doble pensamiento, como le llamaba Orwell. Sí, yo creo esto, pero mis acciones dicen que creo en esto otro. Sí, la religión es esta, pero el mito de la modernidad es el capital. Y por eso me gustaría hablar un poco acerca de el capital y el individuo. El individuo, sí, sí. ¿Cuál es la diferencia entre las películas viejas de Star Wars y las películas actuales de Star Wars? Las películas viejas nos hablan de que Luke Skywalker entrenó para convertirse en un Jedi. Él tiene que entrenar y a partir de su entrenamiento encuentra la fuerza. Anakin no. Anakin nació lleno de midichlorians y por eso es un individuo especial, y ya por ser especial tiene más fuerza que los demás. Es el mismo mito de Harry Potter. Tú eres un mago, Harry. Tú no entrenaste. El mito del elegido. El mito del elegido comienza con Cristo. Y por eso se me hace bien peligroso. Pero más o menos, incluso Cristo pasa por una preparación mental y se ponen a prueba y adquiere conocimientos. Es el hijo de Dios. Ajá. No hay más. O sea, él no puede ser otro. Pero creo que a lo que nos atenemos ahora es como a un cambio de paradigma entre disciplina contra individualismo y especialidad. Pero es que nuestros mitos los seguimos teniendo. O sea, nada más para terminar ese rollo. O sea, el mito cristiano, o sea, sigue existiendo en el mundo. Sí. O sea, y es un gran mito que es una historia maravillosa. Es una historia maravillosa y que no solamente parte de Cristo, o sea, porque obviamente es un reciclado de chingo de historias de muchas civilizaciones y que dieron forma a Cristo, ¿no? Pero el mito cristiano se ha transformado a lo largo de los años. Originalmente era esta idea de
Es bien interesante el mito cristiano, porque junta dos cosas. Por un lado, esta idea de que los profetas judíos ya se habían hartado de decirle al rey, si no vives de acuerdo a las leyes de Dios, entonces va a venir el caos. Entonces dice, ¿cómo podemos trascender estas leyes del rey? A través del individuo. Pero el individuo viene en tres partes. Está, digamos, el Tao, el Padre, está el Hijo, que es Cristo, el individuo, que se da cuenta de que es Hijo de Dios, parte del Tao, y está el Espíritu Santo, hijos de su pinche madre. ¿Qué ocurre después de que crucifican a Cristo? Sus apóstoles salen de la ciudad espantados y se encuentran a Cristo, pero no lo reconocen. ¿Cómo chingados no? Si vivieron tantas aventuras juntos. Pero lo reconocen cuando parte el pan. Cuando parte el pan, en ese acto de comunidad, se dan cuenta de que ahí está el Espíritu Santo. Y las primeras comunas cristianas eran como un protocomunismo, digamos. Donde como una hippie. Ajá, donde a partir del individuo generaban una comunidad con la cual podías trascender la tiranía del Estado. Yo solamente quiero decir, hay mitos que no sabemos que creemos, pero que tenemos y que construyen nuestra moral y son bien peligrosos. ¿Por qué la izquierda mexicana se enfoca más en destruir que en construir? Esta es una teoría nueva. Mi gran teoría es que la culpa es de las películas de superhéroes. Porque los superhéroes... no tiene nada que ver, no. Porque los superhéroes son los buenos. Yo sí quiero hablar de las películas de superhéroes. No, está bien, porque pero los el superhéroes rollo... son los buenos. ¿Y qué construyen? No construyen nada. Solamente se dedican a madrear al malo. Pero siempre hay un malo, que es el malo. Pero es el mito del bien contra el mal. Y si tú eres el bueno, no hay nada que no le puedas hacer al malo. El mito del opresor contra los oprimidos. Pero también es el surgimiento del elegido, güey. El elegido... No, es que ya responde a diferentes cosas. A ver, hay un... y digo, el mismo Paz lo decía, ¿no? Al final de cuentas, todos los pueblos de Latinoamérica, en general, que es donde arriban fuerte los populismos, donde han arribado las dictaduras y los gobiernos de un solo hombre, es precisamente frente a esta barbarie que hemos sufrido como pueblos latinoamericanos, o sea, de opresión durante cientos de años, en los cuales esta figura paterna pues no existe, cabrón. Entonces no existe esta figura paterna. Entonces, ¿quién es nuestra figura paterna? Pues el primer cabrón chingón que se pare ahí. Bueno, entonces, el primer cabrón chingón que se pare ahí, pues es tu papá. Entonces, es el papá de todos los mexicanos. ¿Por qué? Porque, o sea, somos un país sin padre. O sea, es el padre ausente. Que también tiene mucho que ver cómo nos cuentan la historia, porque no nos cuentan la historia de la población que estaba molesta con el gobierno español y entonces se rebeló. Nos cuentan la historia de Bolívar, nos cuentan la historia de Miguel Hidalgo, pero solamente la historia de esos personajes no explica la realidad social que construyen. Son tres fases del sentido de la existencia de la vida moderna. O sea, no del... La vida actual, llamémoslo. La vida actual, ¿no? La vida actual atraviesa por tres fases. La primera es la guerra, ¿no? O sea, viene la guerra, pues nos estamos recuperando de Primera y Segunda Guerra Mundial, acaban las grandes guerras y entonces la humanidad se hace la gran pregunta de, ok, nos dimos en la madre, matamos a millones de cabrones, sí. ¿Y ahora qué? ¿No? ¿Cómo hacemos para que esto no se repita? ¿Cómo hacemos para que esto no se repita? Y ahora es muy interesante, sí, Octavio Paz dice que si bien el mundo no se acabó con la Segunda Guerra Mundial, sí se acabó la idea del mundo. Sí, claro, y porque en ese momento la gente que viene después de la guerra, después de haber vivido el horror de la guerra, se pregunta, ¿y ahora qué sigue? O sea, ¿ahora qué vamos a hacer? Entonces, hay un nuevo sentido, ¿no? Hay un nuevo sentido. Vamos a recuperar el mundo, vamos a reconstruir el mundo. ¿Y qué pasa en los Estados Unidos con una visión muy occidental? Los Estados Unidos empiezan a decir, vamos a recuperar a Europa y vamos a recuperar nuestra economía y vamos a fortalecernos como economía para, a través de la fuerza, impedir que nuevas fuerzas arriben para que no vuelva a pasar esto, ¿no? Esa es la primera, ¿no? Ahí querías decir algo, ¿no? De la primera, del periodo posguerra. Sí, creo que solo hay que entender el posmodernismo dentro de su contexto, que es como una... Yo si quieres hablar un poquito de eso. Que es como una respuesta a las guerras mundiales. Y el gran error del posmodernismo, creo yo, es reducir toda la experiencia humana al poder. Para Foucault todas son estructuras de poder, la psiquiatría, la educación, y no, la experiencia humana va mucho más allá, está el diálogo, está la competencia, no todas las jerarquías se tratan de poder. Sí, ajá. Sobre la guerra, vale. Una vez que acaba la guerra, y entonces llega un periodo de estabilidad, porque hay un periodo de estabilidad después de la guerra de Vietnam, está el periodo de la guerra de Vietnam, es cuando empieza este surgimiento del Flower Power, que estamos en contra de la guerra de Vietnam, estamos en contra, ya no queremos más violencia, las nuevas generaciones, hay una invasión de muchas ideologías de Oriente.
entre ellas el budismo, ¿no? El budismo empieza a pegar en Occidente, pero Occidente lo interpreta de otra forma completamente distinta. Lo que hablábamos al inicio, este sentido en el cual usted tiene que desprender, o sea, de las cosas materiales, de las cosas que le generan dolor, ¿no? Lo aplican en el Flower Power, y entonces hay cabrones que abandonan su trabajo, venden sus cosas y se van a vivir en una comuna. Hay un reportaje muy bueno, perdón, no es reportaje, es un documental que habla del infierno de los que vivieron en las comunas hippies. O sea, de lo que fue el infierno de vivir, porque fue un infierno para ellos, o sea, en algún momento les pareció idolitos. No, y porque ni siquiera hicieron dinero de vender sus cosas, simplemente las regalaron, se desprendieron de ellas, porque Buda así lo dijo, se fueron a vivir en una comuna, entonces de repente se dieron cuenta que la leche no sale del Walmart así solita, ¿no? O sea, entonces no había leche. Entonces, que su techo, que está hecho de lámina de asbesto, el asbesto no crece en el campo, ¿no? Entonces, ¿qué le quedan ramas? O sea, vivieron como nuestros antepasados de hace 30,000 años y dijeron, híjole, no está tan chido, esto está culero, mucho sexo descontrolado, mucho abuso de drogas, pero todas estas ideologías de Oriente fueron malinterpretadas para dar un sentido a la existencia, un sentido espiritual que no existía en toda la generación de los baby boomers, que los baby boomers son esta generación que nace después de la guerra. O sea, recuerda que después de la guerra mucha gente empieza a tener hijos y entonces empiezan a poblar el pinche mundo como degenerados, ¿no? Esta generación es una generación más cuadrada, es una generación que usted lo puede ver en las películas porque siempre hablan así como pausado y hablan rápido, ¿no? Le voy mucho con el cine mexicano cuando decían, ¿qué me anda diciendo usted? ¿A poco me conoce algo? No, sí, muy valiente, muy gañán. Así hablan, esa es esa generación. Entonces después cuando viene el Flower Power, que es esta segunda generación, en la cual no se identifican con los principios y valores de esa generación, que me lo mencionabas bien en el video, que si su función era criticar a la generación anterior, toda la función de nueva generación es criticar a la generación anterior. Pero en este caso es una malinterpretación total también de Nietzsche. Entonces prácticamente se vuelven no individuos que parten de sí mismos, sino se vuelven una pinche bola de hedonistas viviendo, o sea, literal una pinche bola de hedonistas viviendo en una comuna y entregándose completamente al placer. Y el ejemplo perfecto de esta mala interpretación de la ideología oriental creo que viene en esta gran marcha multitudinaria que se hizo en respuesta a la guerra de Vietnam, donde por un lado tenías a la gente que no quería ser drafteada al ejército, y eran todos estos estudiantes norteamericanos que decían un fin a la guerra, y por otro lado tenías al movimiento negro pidiendo derechos civiles, y por otro lado tenías a los hippies que se reunieron alrededor del Pentágono a meditar tratando de hacer levitar al Pentágono. Es que mira, sitúate en ese momento de meditación, es un poco desolador el pedo. Naciste después de la guerra, naciste así después de la pinche guerra. Te hablan de una cosa que se llama el fantasma del comunismo y te dicen cosas acerca del comunismo. Era una amenaza real. En aquel entonces era una amenaza real. Sí podía haber no, era plena guerra comunista, sí, pero bueno. A lo que voy es que tú no una relación en el orden mundial, no las pendejadas que existían del comunismo. O sea, sí puede cambiar como la estructura política de tu país si invadían, probablemente, no pasó. Pero tú naciste fuera y te dijeron cosas de esas. Al final estás tú, en tu realidad, buscándole un sentido a la vida. ¿Y qué haces? Buscas a tu alrededor, intentando encontrar algo de qué asirte. No hay nada, o sea, no hay gente que crea en nada a tu alrededor. Los mayores son unas personas decrépitas con traumas de guerra, o excomunistas, o locos, en los que ya nadie cree y en los que ya nadie confía. Las personas más jóvenes son igual de pendejas que tú. Tus compañeros están igual de desamparados. Entonces empiezan a buscar a su alrededor como energúmenos a qué centro magnético, a qué centro espiritual asirse, o espiritual, o económico, o político. Son abejas sin colmena. Todas las sectas, curiosamente, todas las sectas surgen en los 70s. Todas las ideologías transitorias. En los 70s las grandes sectas surgen en los 70s. Son la época de ideologías transitorias. Es cuando entran los yogis, cuando entran los krishnas, cuando empieza, no sé, hay mexicanos que hay una comunidad de chiapanecos que se hicieron al Islam. Hay muchísimas cosas, güey. O sea, de verdad la gente cree en muchísimas cosas y se va atenuando mucho más porque es miedo. En los 80s y 90s hasta que triunfa, hasta que se vuelve como dominante la idea de, pues ya, dedícate al dinero.
Oye, ¿y a poco no la generación X es el epítome del desierto ideológico? Sí, sí. No hay ciertamente. nada. No, pero ya es... Esa ya es el nihilismo ideológico, es como ya no hay nada que hacer ante el mundo que me está gobernando. ya no hay nada, pero sí hay algo. O sea, ya no hay nada, pero hay mercado. Ya no Sí, hay es lo nada, único pero que hay hay. dinero. Pero Ya no hay todavía nada. eran un poco incrédulos en ese sentido respecto al mercado. El mercado todavía no asimilaba en la medida en la que lo asimila ahora. La generación X todavía pudo personalizarse y construir un poco su individualidad con su creatividad. Ya después de la generación X, ahí ya se acabó el pedo, porque ya no era como que pues te hacías a tu identidad de que tenías nada más, estos son los únicos tenis culeros que venden y esta es mi identidad de mis tenis culeros que venden y no creo en nada. Naces una generación después y ya te venden los tenis que tú quieras a culeros y al precio más barato. Ya te venden la playera que tú quieras, ya hay discos de lo que quieras, ya puedes escoger la ideología que quieras, ya puedes vestirte como quieras, ya puedes ser quien tú quieras. Y eso es una dispersión total, es el millón de colmenas trabajando por separado. Hay un libro de Gil Lipovetsky que se llama La Era del Vacío, el efecto chido, Ah, sí. que se llama La Era del Vacío. En ese libro Se siente el vacío, ¿no? Lipovetsky es un sociólogo francés escribió en los años 80 y el güey dice que ha reducido el índice de suicidio en la era del vacío. Tiene ahí unos datitos acerca de que la gente pues ya no se mata, está tan enchufada, tan entretenida y consumiendo tan a gusto que a pesar de que su vida no sea trascendente, no modifique su realidad y no sirvan genuinamente para ni madre, Tiene un nuevo sentido. no se suicidan. Es que mira, es la solución a todos tus problemas, pero ya sabes tener la nueva temporada de Game of Thrones. Sí, ya va a llegar mi paquete de Amazon, ya salió el nuevo Smash. Yo no me voy sin saber qué le pasa a Westeros. Hay un artículo muy bueno que se llama Los canales vacíos de Twitch, que creo que ya lo hemos platicado. Es gente que juega, como la gente que juega en Twitch. Sí. Y hay millones y millones y millones de cabrones jugando en Twitch esperando que su canal se vuelva famoso, ¿no? O sea, para ser como este güey, ¿cómo se llama? El Ninja. No, el otro güey. El señor coreano. PewDiePie. PewDiePie. El Hobbit. O sea, para ser como PewDiePie. Ah, pero PewDiePie ya no streamea, ¿sí? Ahora PewDiePie hace comentario social y da noticias. Vegeta. sobre- Bueno, 77. pero Vegeta 77. O sea, hay millones de morros en este momento y quizás muchos de ellos nos están escuchando que tienen su canal de Twitch, tienen su canal de YouTube esperando que alguien se conecte, ¿no? Alguna vez estaba haciendo como el rollo de, pues me llamó la atención el rollo de ver el sentido de vida que le están dando ellos y me metí a ver así canales random en Twitch y en YouTube. Me meto a uno y había un güey conectado y no tenía viewers. Me conecté yo y parecía güey como si hubiera llegado el Papa. O sea, ay, tenemos un güey que me está viendo y muchos saludos. O sea, el güey le hice el día porque me puse a ver cómo jugaba en Twitch, ¿no? Y luego te desconectaste. Ajá, como a los 10 minutos que dije, ya no mames, no voy a verte jugar, güey, nomás estoy haciendo un experimento social. Pero ese tipo de microsatisfacciones Ujú. que van generando sentido en la existencia de los chavos, de muchos chavos, hacen que no se maten, pues. O sea, es como el rollo, güey, está chido, ¿no? O sea, un güey se conectó y entonces probablemente ese güey toda la semana estuvo buscando, esperando que me volviera a conectar para verlo a jugar, pero pues no iba a pasar. Pero en ese momento probablemente se conectó otro y le dio un sentido a su existencia. Estos elementos que te van dando para seguirte enganchado y tengas pequeñas satisfacciones, porque ese es el problema, o sea, son satisfacciones inmediatas que te generan sentidos de vida inmediatos. O sea, de repente, las redes sociales son maravillosas como eso, para eso. De repente, imagínense, está en la mañana, está bien pinche triste y se quiere matar. Y de repente sube un pinche meme o sube una foto bien chida. Y 80 culeros le dan like. En ese momento dice, güey, no mames, Me siento bien importo. guapo, cabrón. ¿Sabes qué debería hacer? Subir más fotos. Sí, güey, no mames. Porque valgo, porque tengo un sentido de vida que le puede, o sea, mi sentido de vida está haciendo que otras personas lo reconozcan, o sea, tengo una valoración inmediata de mí mismo, ¿no? Bueno, a corto plazo es una gran solución, pero a largo plazo genera estos momentos de locura colectiva donde todo el mundo dice, a ver, este güey está recibiendo muchos likes porque dijo que Alex Sintek era un violador, entonces yo voy a buscar entre toda mi lista de gente famosa quién tocó una boobie en los últimos 20 años, quién hizo un comentario. Acaban de quitarle el host de los Oscars a Kevin Hart, un comediante norteamericano. Siento mucha empatía porque... Una, porque él es chaparrito como yo, y segunda, porque
hizo un comentario homofóbico, es un chiste hace 5 años. Nuestras células se regeneran cada 7 años. Tú no eres la misma persona que eras hace 7 años. Las personas cambian. No nos regañen, edúquennos. Si somos homofóbicos, no destruyan nuestra manera de vida. Más bien díganos por qué. Sí. ¿Tú crees que Kevin Hart ahorita está recapacitando y dice, no, sí, la verdad la cagué, ahora voy a hacer uno? No, él está resentido con la sociedad que le quitó su capacidad para ganarse la vida. Sí, está loco. Además, hay socialmente, hablando otra vez de psicología de grupos en Nigala, tu podcast de psicología. Es que hay una todo cosa tiene muy... que ver con psicología, muchachos. Nada, todo tiene que ver. Es filosofía. Recuerden, eso es lo interesante. Usted no sabe qué estudiar y le gusta un hobby de 5 años. Estudia métese a psicología. Es un buen hobby de 5 años. Aunque se dedica a otra cosa. Es un hobby padre. Pues lee filosofía también. No sé, se puede estudiar la psique desde muchas perspectivas. Pero bueno, a lo que iba, la psicología de grupos. La gente tiene una ponderancia muy chida a ponerse de acuerdo, aparentemente, en las redes sociales, porque es muy difícil estar en desacuerdo con la colmena. ¿Cuántas veces ustedes mismos se han autocensurado al ver algo en las redes sociales y decir, o sea, ve, pues que el santo sube una foto con tacones? Ajá, y de repente tienes ganas de ponerle, y tienes ganas de decirle, güey, santo, no mames, ya, por favor, el rojo no te queda, güey, eres prieto como la pinche noche, eres feo como una blasfemia. No, a ver, prieto con tacones rojos sí queda. Sí, el santo no, sí no queda. es cierto, santo, eres muy valiente por exponerte al mundo. Entonces, como bueno, no, ya en eres serio, o sea, por ejemplo, una persona, tienes un amigo que de repente te salió panista el culero, y de repente dice, no, pues es que Anaya, la chingada, es el chido. Y tú dices, no, le voy a poner ahí que está bien pendejo. Pero de repente dices, mejor no lo voy a hacer. Entonces, la psicología de grupos opera en la autocensura que se imponen las personas, ¿no? En las redes sociales. Claro, es la presión de grupo. Porque estás pensando qué chingados van a pensar de ti al momento de que publiques eso. Hicieron un experimento maravilloso donde tienen 2 imágenes y un grupo tiene que decidir cuál línea, son 2 líneas, cuál línea es más larga que la otra. Es obvio que una línea es más larga que la otra. Pero un güey no quiere estar en desacuerdo con el grupo. Pero todos son actores, sí, excepto un solo individuo. Y ese individuo, mientras todos dicen que la línea corta es la línea larga, sí. Uno tras otro todos dicen, no, sí, la corta es la larga, la corta es la larga. Y el individuo duda de sus propios sentidos. Que es la réplica del experimento del foco que les había comentado el pasado. Ajá. O sea, de que pues, el foco es rojo, verde. Wey, todo el mundo le convence que es azul. Pero a lo que quiero llegar es que, o sea, no tengan miedo en estar en desacuerdo, en decir, no estoy de acuerdo, y en exponer su propia perspectiva. Y también háganlo consigo mismos. Sean críticos consigo mismos, no solo con los demás, y no sean rabiosamente grinch ni amargados con la gente, sino ni consigo mismos a lo pendejo, sino que sí sean críticos con lo que esté sucediendo y no tengan tanto miedo de decirlo. O sea, no vayan a decir que el nazismo estuvo mal en una convención nazi. Tengan cuidado con su postura crítica y ejerzan la retórica, la manera de convencer a las personas dependiendo del contexto, las circunstancias y la persona. Pero siempre se puede estar en desacuerdo, y es chido estar en desacuerdo. Pero desacuerdo con argumentos. El pedo entre Lao Tse y Nietzsche es que son compatibles, güey. Yo creo que sí son compatibles, a pesar de que tú los opones en tu última tarea escolar llamada el video. No los opongo. Todo el punto del video es que sí son compatibles, güey. Leyendo a Nietzsche y Kierkegaard te das cuenta de que estos güeyes tienen desprecio por la gente que se la pasa bien. Es como, no, es el último hombre y ya no crean nada. Pero, pues, ¿qué tal que me la paso bien? ¿Qué tal que soy parte del todo? Ahorita le vamos a dar matraca a ese tema de pasársela bien. Porque si hubieran leído a los estoicos, se habrían dado cuenta de que ellos ya no sabían del Tao, pero ya lo habían sintetizado. Sí, pues al final o sea, la idea del Tao como una ontología crítica, o sea, una ontología per se es como un asunto crítico. Una ontología significa cuestionarse qué son las cosas y cuál es la esencia de las cosas. Y eso te vuelve crítico respecto a las cosas mismas. Entonces dices, pues, ¿qué es eso que está ahí? Un corta uñas y tiene las patas del santo, qué puto asco que eso se ahí en la mesa, no mames, santo, quita eso de ahí, güey. Con hongos. Qué poca madre tienes, quita tu corta uñas de la mesa. O bueno, entonces te hace sentirte crítico respecto a qué es lo que está sucediendo, ¿no? O sea, ¿por qué hay un carril de bicicletas ahí? ¿Por qué hay tantos pinches carros? ¿Por qué hoy no salió el sol? ¿Por qué hace tanto calor? ¿Por qué hace tanto frío? Esa ontología del Tao es completamente compatible con la ontología de
de Nietzsche, del superhombre, la idea de que tienes que construir tu propia ideología, ¿no? Para, pues, o sea, y eso te lleva a criticar la realidad para poder construir una ideología que te sirva para avanzar en el mundo. Ahí es donde congenian muy bien. Pero pensado. ¿a poco no es una arrogancia del individuo la de Nietzsche? De decir, bueno, ya se acabó el mito de Occidente, ya no hay gran mito. Ahora cada quien tiene que hacer su propio mito. ¿Y qué tal que no? Los estoicos, por ejemplo, concebían el universo, bueno, no el universo, más bien el mundo en el que vivían como un mecanismo. Y ellos se sentían como engranes de ese mecanismo. Pero precisamente como somos animales, pero tenemos mente, decían, sí, el cuerpo es mortal, pero la mente es inmortal. La mente es lo que alcanza lo eterno. Entonces me gusta mucho la analogía que hace Séneca, que dice que la vida es como un carro tirado por un loco y nosotros somos como perros amarrados a ese carro. A veces el carro se detiene y pues, tienes una cuerda y puedes como caminar alrededor, pero a veces el carro va muy rápido, tienes que ir y puedes resistirte, pero te arrastra. Si aunque quieras ir más rápido que la vida, sigues atado a ella. Antes de entrar a micrófonos, yo les decía que también el problema es con Nietzsche es que se malinterpreta, o sea, hay diversas interpretaciones de Nietzsche, o sea, no hay una sola interpretación de Nietzsche. Hay un desconocimiento muy grande también. Entonces yo lo que decía es que es la metáfora del elefante, ¿no? Entonces de repente metes el elefante, el cuento, ¿no? Metes al elefante al cuarto oscuro, cada quien agarra una parte y cada quien piensa que está agarrando una cosa distinta, ¿no? Simón. En una de esas los nazis lo agarraron y dijeron, no, debemos matar judíos, o sea, los textos de Nietzsche. Superhombre, qué Ajá, bien. exacto, pero eso me gusta para matar judíos y establecer la raza aria, ¿no? Claro, Nietzsche lo dijo, ¿no? Pero, y lo que les decía, hay otros ejemplos de cómo mezclas a Nietzsche con el marxismo en el asunto de que, mira, el superhombre, y que no es definición mía, que es definición del Raulito, que les decía al inicio, es aquel que es capaz de sentir, actuar y pensar por cuenta propia. Uh-huh. Esa es la definición absoluta del superhombre, ¿no? Entonces, a partir de eso ya te metes en un problema fuerte, ¿no? Actuar, porque sentir y pensar. Ningún hombre puede actuar, sentir y pensar por cuenta propia. ¿Qué es sentir y actuar y pensar por cuenta propia, no? Esto que plantea Nietzsche, la ruptura y que cada quien nos vamos a construir, pues es como si de repente Nietzsche dijera, dejamos de lado todo lo que nos ha construido y a partir de aquí nos construimos nosotros, pero estás partiendo de las bases que te construyeron, ¿no? Por eso las interpretaciones que hay de Nietzsche no hay ninguna que sea próxima realmente, ¿no? O sea, nosotros mismos estamos haciendo una interpretación aquí. Tú hiciste una interpretación de Nietzsche en el video, ¿no? Ajá, a partir de otras interpretaciones. Sí, es muy personal. Más o menos, porque es como agarras fragmentos, pero es como una selección muy personal de Nietzsche también. Porque sí, bueno, antes quisiera adelantarme un poquito respecto a Nietzsche. Hay una cosa interesante que sí habla el Hobbit en el video de eso, que es que Nietzsche se volvió loco a los 42 años. Pues sí, empezó a padecer de sus facultades mentales muy drásticamente. Y las últimas obras de su vida las escribió su hermana. Nietzsche estaba como en su cama así como delirando como si estuviera el santo crudo acá de el superhombre, matar, Wagner, no hay sentido, Wagner, maldito Wagner. Ajá. Entonces, y como pues, ya era más o menos un éxito editorial Nietzsche en esos tiempos, pues su hermana agarraba y anotaba todas las cosas que decía Nietzsche. Y así las editaron. Entonces, el estilo de Nietzsche per se es muy aforístico. Y eso demasiado. Es aforístico porque pues eran frases sueltas que él decía en algunos abscesos de lucidez dentro de la locura. Y su hermano los anotaba, los transcribía y los publicaron. Eso favorece mucho el hecho de que sea muy fácil como tomarlo de manera como personal. Se estaba preguntando Nietzsche, ya no me acuerdo en cuál libro, ¿por qué el individuo no se hace un individuo? ¿Por qué es tan fácil caer en el juego de las masas? Y él decía, pues es que es más fácil y además da miedo. Entonces cerraba la frase diciendo, el hombre es más flojo que miedoso. Ahí te va, y retomando al doctor Freud. Recuerden, cuando habla usted del doctor Freud, agarra y persínese, por favor. Haga una reverencia hacia el aire. Y una línea de coca. Una línea de coca, porque el doctor se las metía bien cabrón y un puro, hasta que le dé cáncer. Pero hay una parte en la cual el doctor, yo le digo al doctor Freud, en la que Freud, en Psicología de las Masas, plantea el asunto, a ver, ¿qué es una masa? ¿No? Una masa es un cúmulo de individuos que se despersonalizan y crean una mentalidad colectiva. Esta mentalidad de colmena usted la puede ver cuando linchan a alguien.
O sea, cuando están linchando a alguien, salen los sentidos más primitivos de los seres humanos, que es destruir al enemigo. Se vuelve una mentalidad, una mente de colmena, en la cual lo único que quieren hacer es matar a ese güey, ¿no? Pero velo como aspectos como más profundos, cuando vas a una taquería y nadie pide de suadero y todos piden de longaniza. Todos piden de Por longaniza. ejemplo, o sea, ese tipo de construcción social que te hace cambiar tu decisión. Pero lo que voy es que se crea una mente, o sea, se crea una mente y un propósito. Ajá. En el cual tú te despersonalizas y solamente existe el propósito. O sea, usted puede encontrar el sentido de la vida, o un sentido de la vida, en el grupo. O sea, el grupo en general, cuando tiene una tarea en específico, se crea un sentido de la vida y ese grupo se mantiene unido. ¿Quiere encontrar un ejemplo más claro que eso? Las sectas. O sea, las sectas, o sea, ¿por qué cuando van estos cabrones ¿cómo se llama? Es una secta gringa que se van a matar con Kool-Aid, pero en Guyana Francesa. Que se van a Guyana Francesa y se envenenan todos con Kool-Aid porque el reverendo les dice que tomen Kool-Aid porque les viene la nave para llevarlos a Felicidonia, porque de ahí sacaron para lo de los Simpson, que se iba a venir una nave y los iba a cerrar. Eso es una mente de colmena que funciona a través de las aspiraciones de cada individuo, pero se despersonalizan. Esa es la primera raíz de la mente de la masa. O sea, la masa, tú dejas de existir, tú José Luis ya no eres José Luis, tú David ya no eres David, simplemente somos uno mismo. Entonces, el propio sentido de lo que Nietzsche plantea y de lo que podemos caer en riesgo con eso, es si no rompemos con esta mentalidad de masa, o sea, y no encontramos el propio sentido de la existencia a través del individuo, podemos caer en estos actos de locura. O sea, Nietzsche ya lo había leído esto, pues. O sea, que después Jung solamente hace una metainterpretación de esto, ¿no? O sea, porque Nietzsche es muy crítico del pensamiento de masa. O sea, el pensamiento de masa es o sea, las cosas están dadas, todos actuamos exactamente como las abejas, ¿no? O sea, esa es la lógica, como las abejas. O sea, cada quien cumple su función dentro del superorganismo. Cumples tu función y se acabó. Pero si una abeja de repente quiere aprender a bailar tap, esa abeja ya no es funcional, ¿no? Entonces, la raíz de el propio sentido de la vida está en esa abeja que aprendió a bailar tap de acuerdo a Nietzsche, ¿no? Yo no más quería hacer ahí un apéndice al egregio comentario del santo. O sea, por un lado si llegamos a los extremos del individualismo y del pensamiento de masa, terminamos en la misma ofuscación de darle la espalda a un centro vital. Si bien el pensamiento de masa irracional y acrítico te puede llevar a cometer actos tan terribles como el nazismo o envenenarte con Kool-Aid, también si tú eres crítico con respecto a qué actos comunitarios participar, pues puedes llegar a construir cosas interesantes. Hay varios riesgos. ¿Qué cosas interesantes han construido como masa? Cultura, pendejo. ¿Cómo qué? Cultura. Como que las fotos de Spencer Tunick. No, las fotos. Nos vamos a juntar y encuerarnos en el Zócalo porque eso es arte. Una cultura global, un idioma global, poesía global, obras de arte. No actúas propiamente como una Sí, es mentalidad pensamiento de de masa. masa. Escúchame, No, sí, la santo. masa es temporal. Es que tú estás entendiendo masa como una enajenación, pero yo pienso como... Perdón, pero la masa es el estado natural del ser humano. Han hecho... No, ese es el grupo. O sea, hay que diferenciar entre el grupo y la masa. Bueno, más bien yo quisiera diferenciar entre comunidad y masa. No, es que hay diferencias entre comunidad, grupo y masa. O sea, entonces, sí. Masa es temporal, o sea, eso hay que plantearlo. La masa dura lo que dura la pasión. O sea, eso es lo que dura la masa. Yo quiero diferenciar entre masa y nistamal. Masa y nistamal. No, pero yo pienso que hay compro de las de actos maseca, buenos. porque nunca has comido sopes con maseca. Qué horror. Tú qué apenas que fuiste a Chiapas. Sí, los sopes de maseca son muy No, malos. Es que en Chiapas hay un monopolio de la masa, pero hay una comunidad que se conjuntan y piscan el maíz y lo venden en el mercado y van y lo compran. Entonces, eso no es una masa. Masa, comunidad. No. Hay que saberlo distinguir. Y también entre individualismo y pensamiento crítico, hay que también saberlo distinguir. Aguas. Porque, o sea, está chido lo que dice Pink Floyd de no seas otro tabique en la pared. O sea, sí, güey, está bien, hay que ser críticos, pero también no hay que ser obcecadamente individualistas y siempre querer ir ahí como con la antorcha en la mano. Porque aquí es donde entra Lao Tse, a partir de la comunidad, cuando todo marcha de acuerdo al Tao, es cuando nada se fuerza, pero todo se hace. Yo pienso que hay que pensar en... Cuando nos acercamos primera vez a Nietzsche, o sea, pensamos que es como que nos está hablando de sí, sé individualista, sé egoísta, preocúpate por ti mismo. Escucha Nirvana. Escucha Nirvana y escucha Radiohead y a la verga a los demás. No le hagas caso a tus papás. No le hagas caso a tus papás y no des ese intercambio, y si te toca el intercambio de una chingadera, no, o sea, Nietzsche no le dice eso, muchachos. Regala clips. O sea, no, es que es muy normal y creo que hay mucha banda chavos, o sea, porque están chavos, o muchos de los que nos escuchan,
que se pueden ir con la finta de decir, sí, yo leo a Nietzsche porque Nietzsche dice que debo de ser egoísta y no le presto... Yo soy el superhombre. Yo me tengo que construir, ¿no? ¿Sabes quién llevó a Nietzsche al siguiente nivel y la modernidad ha probado que se equivocó? Ayn Rand. Porque Ayn Rand vivió a través de la dictadura socialista, entonces ella es como el otro extremo, que es como, no, la felicidad solamente se encuentra a partir de los logros personales y de la riqueza material, y solamente soy yo, y la compasión es para los débiles. Pero miren Estados Unidos, miren el estado de... Ellos llevaron sus ideas hasta el último... pero al final te encuentras de que detrás de todo eso no hay nada. Tienes todos estos logros materiales y después ¿qué? Todavía no hay un sentido de la vida. No podemos trascender nuestra situación de seres humanos si no es a través de la comunidad. Es que creo que es muy normal, es muy normal, sobre todo a esa edad, irte con la finta de que el individualismo, Nietzsche está planteando el individualismo. No está planteando el individualismo. No está planteando que usted vaya y diga, no, este asiento del metro es mío y vayas a la verga, señora. No, eso no plantea Nietzsche. Está planteando que tienes que construir, o lo que él dice es construye a través de todo lo demás tu identidad. Exacto, construye desde ti mismo. Sé crítico con las cosas a las que crees. Sé crítico con lo que crees. O sea, no es una pequeñez decir yo creo en esto, o yo le voy a esto, o a mí me gusta esto. Es como decir, a ver... ¿Por qué te gusta esa cerveza? ¿Por qué te gustan esas cosas? Este domingo Pascal dijo algo muy interesante. Pascal es nuestro mentor, es un viejo sabio al que admiramos y queremos mucho. Estábamos platicando precisamente sobre este tema y nos dijo que durante las marchas del 68, en los mítines que se hacían, había un par de frases contradictorias que decían mucho, que era: la sociedad no va a cambiar si no cambia el individuo, y el individuo no va a cambiar si no cambia la sociedad. Suena como una pendejada, pero más o menos tiene razón, y te da como esta brújula de hacia dónde actuar, porque no puedes controlar la sociedad tú solito. Lo que sí puedes controlar es el individuo. Mucha gente lo odia, mucha gente lo ama, pero este señor llamado Jordan B. Peterson en Mapas de Pensamiento, se llama su libro, creo, Mapas de Significado, habla acerca de cómo antes de ir y tratar de imponer nuestras ideas sobre cómo debería ser la sociedad en otras personas, deberíamos construirnos como individuos. Dice, pues primero haz tu cama y luego ya tratas de cambiar la sociedad, ¿no? Primero lave su ropa. Ajá, como diría mi mamá, lave sus calzones. Bueno, aprende a lavar. Y me parece un nivel calzones. Me parece un nivel muy saludable de individualismo. Primero construirme como individuo y a partir de eso tratar de, ya tengo la disciplina para hacerme cargo de mí mismo, entonces si me sobra un poquito, entonces me hago cargo de mi familia. Entonces tú sabrás por quién votas, entonces tú sabrás a qué partido de fútbol vas, entonces tú sabrás qué movimientos sociales apoyas o no apoyas. O cómo construyes tu realidad, ¿no? Sí. ¿Para quién trabajas, güey? No, y tampoco es entender este pensamiento que vino después de que gana Peña, en el cual, en lugar de estarnos preocupando la situación del país, preocúpense por cambiar uno mismo. Tampoco tiene nada que ver con eso. ¿Qué quiere decir? La sociedad está compuesta de individuos. Los individuos tienen que cambiar. Mira, hay un ejemplo que yo ya les había dicho esta frase. Muchachos, si ustedes no conocen lo que es el sentido cooperativista, las cooperativas son como empresas, pero simplemente no tienen, no es explotación de uno contra otro, todos son dueños de la empresa, ¿no? Entonces, como Pascual. No, es que todas esas ni son cooperativas, son los hijos de la chingada que se hacen pasar por cooperativas. Pero ahí tienen una gran frase, y no es mi frase, la decía Mario Reich, que decía, antes de formar cooperativas, hay que formar cooperativistas. Porque si no se forman cooperativistas, o sea, si usted forma una empresa hoy y de repente tiene 5 amigos, y formamos esta empresa 5 amigos, y de repente uno de ellos trae la mentalidad de que esto es mío, pues ¿sabe qué va a hacer él? Se lo va a terminar chingando para quedarse con la empresa. Sin embargo, si todos dicen, todos nos pertenece, todos van a poner el mismo empeño por esa empresa. Es exactamente lo mismo, o sea, es partir de la lógica del individuo, no de la individualidad, es la lógica del individuo, no la individualidad. Así de simple. Bueno, y como prueba, basta con meterse a Twitter para ver el estado actual de la izquierda mexicana, que regresamos a Kierkegaard. Es tan fácil escapar de la responsabilidad de ser uno mismo en el colectivo, que en lugar de construirnos como individuos tratamos de construir a los demás a partir de la lucha social y a partir de... Pero ¿qué le pasa a estos grupos? Se empiezan a fragmentar porque es mucho... Generar valor por uno mismo es difícil
y se genera valor a partir de pasos que nadie celebra. Tiendes tu cama, te haces más responsable, te haces mejor individuo, eso nadie lo celebra, pero sí celebra cuando dices que esta otra persona no es tan virtuosa como yo, esta otra persona es machista o esta otra persona es tal, pero en lugar de generar valor empiezas a destruir el valor. Es un tema de otras aparte, personas. cómo se genera valor individual en el Twitter o en las redes sociales. Es un tema Es que bien no choncho. se genera, simplemente se destruye a las grandes personalidades. Sí, o sea, no genera nada, pero cómo la gente se autovalora y cómo... Hay dos perspectivas. Cuando acaba el estalinismo, no sé si conocieron a Stalin, un señor bonachón. Un señor buena onda, de panzoncito, bigote, un agradable que señor mató a ahí. 20 millones de cabrones. ¿Puedo contar una bonita anécdota 20 de Stalin? millones. Si quieres, Dicen que fue el Stalin- segundo genocida más grande después de Mao Después de Mao. y antes de Hitler. Pero eso es lo que dice el Bill Burr, que dice, siempre todo en el parámetro, es como Hitler. No, No, Mao güey. mató más. No. ¿Por Y qué no dicen Stalin es como mató Mao, más. es como Stalin? Quizás con una ideología distinta. La de Hitler era puro odio, pero sí, bueno. ¿Qué decías de Stalin? Stalin, hay esta anécdota bonita donde estaba Stalin con unos amigos paseando por un lago de Siberia y se encontraron en un islote a un pequeño ciervo, un ciervo bebé atrapado en el islote. Entonces Stalin se quitó la playera, nadó hasta el islote y le rompió las piernas al ciervo. Es probable. Porque, no lo bueno, dudo, no sé. no lo dudo. Bueno, a lo que iba. Bueno, breve paréntesis, Stalin tomó el poder de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas una vez que se murió Lenin. Y Que el lo propio convirtió- Lenin dijo, todos menos Stalin. Todos menos Stalin, y se convirtió en una dictadura militar que llevaba a campos de concentración a los detractores del régimen comunista, ¿no? Y eso aplicado a pues la mitad del mundo conocido en ese tiempo, o a un tercio del mundo conocido apenas, ¿no? Entonces eran muchísimas personas encerradas, y muchísimas de las personas que creían que el comunismo iba a cambiar la manera en la que vivíamos, que iba a ser un mundo más justo, que íbamos a tener todos para comer, que íbamos a estar chido, se encontraron con el régimen de Stalin. ¿Cómo podías tú como comunista estar de acuerdo con un hijo de la chingada como Stalin? Entre estos comunistas estaba Walter Benjamin. Benjamin, uno de los más importantes críticos del comunismo, se puso, una vez que ya estaba todo de la verga con Stalin, dijo, bueno, teníamos dos ideologías. El capital nos está llevando a la miseria y a ser vagabundos. El comunismo es una secta y son unos asesinos. ¿Qué puedo yo hacer ahora? ¿Qué está haciendo la gente? Y Walter Benjamin postula dos tipos de movimientos humanos y dos tipos de liderazgo: el mesianismo y la utopía, que son como dos sentidos de la vida. Un sentido de la vida del mesianismo es teníamos las cosas chidas, estábamos bien, pero alguien llegó y nos los quitó, y una persona o nosotros vamos a ir a recuperarlo. La segunda es nunca hemos estado bien, pero tenemos la capacidad de construir eso. Eso se llama utopía. Mesianismo y utopía son como los dos grandes pilares de que sobre los que se construyen los sentidos de la vida a partir de la caída del comunismo. Y ahí empezarían como ya todos los sentidos de la vida en los que nos estamos como asentando ahora. Las utopías personales, como voy a ganar un chingo de dinero. El mesianismo social, como vamos a regresar a la gran Tenochtitlán si bailamos en Teotihuacán descalzos, etcétera. Que es ahí precisamente donde empieza el posmodernismo. El posmodernismo empieza a partir de la caída del muro de Berlín. O sea, que la caída del muro de Berlín lo que indica es que todo lo que las creencias que teníamos sobre el paraíso comunista, sobre este mundo de igualdad en el cual íbamos a gozar prácticamente de un Edén en la tierra, pues ya no existe. Entonces lo único que nos queda es la otra alternativa. ¿Y cuál es la otra alternativa? Pues es el capitalismo, ¿no? Ahora, Entonces, que el gran... nada más para terminar. Hay varias alternativas, buenas, malas y pachacas. El asunto del posmodernismo es que dice, ok, entonces, si Nietzsche en algún momento dice que estamos superando a Dios y estamos matando a Dios porque es la caída del gran mito, el segundo gran mito al que se tiene que enfrentar la humanidad es el decir que el comunismo no funcionó, y lo único que nos queda por el momento es el capitalismo. No sé. Entonces, como no lo sé. único que nos queda es prácticamente, ya no hay ideologías, ya no hay hacia dónde irse, y entonces el sentido de la vida empieza a tomar este color neón prefabricado del capital, Ese vinil, ese Vinilcito. aroma de un producto Apple nuevo. Ajá. Es el que empieza usted a darle forma a su sentido de la vida, porque antes lo decías, o sea, probablemente yo estaba en la Unión Soviética y de repente decía, ¿cuál es el sentido de mi existencia? El sentido de mi existencia es trabajar
bajo el mandato del camarada Stalin para llegar a la Unión Soviética y extender el comunismo en todo el mundo, ¿no? Que sigue siendo como el sueño chino. El sueño chino es, ahorita tenemos socialismo con corte chino. Paréntesis, lean, Red Son es Superman. ¿Qué hubiera pasado si Superman cayera 12 horas después en la Tierra? Cae en la Unión Soviética en vez de Estados Unidos y se instaura el comunismo. Bueno, valedor. Lo que dice prácticamente lo que dicen en China, o sea, bueno, el comunismo con cortes chinos, el comunismo con cortes chinos es, primero vamos a meternos en los juegos capitalistas, vamos a ganarles al capitalismo dentro del capitalismo, para después que les hayamos ganado, expandir el comunismo en todo el mundo. Se hacen pendejos, ¿no? Eso es como el rey, no, te estás haciendo pendejo, eso no es real, eso no va a pasar. Pero esto es como una modificación, por eso el comunismo chino para mí es una modificación después de que cae el comunismo y es el arribo del capitalismo, es esta mezcla entre los dos. Y ese es el sentido de vida que muchos empezamos a perseguir. O sea, el rollo de decir, ok, mientras me asumo a un nivel capitalista, pero yo sé que en algún momento va a llegar la igualdad y en algún momento vamos a ganar, compañeros, y vamos a tener libre mercado, pero también vamos a tener derechos para todos. ¿Y qué surge a partir de eso? Pues el estado de bienestar, la socialdemocracia, el neoliberalismo, o sea, todos los grandes movimientos políticos y sociales post caída del muro de Berlín, surgen tratando es como por salud mental decir, ok, asumimos el capitalismo, pero también entendemos que lo podemos cambiar, aunque sabes, lo que decías hace rato, aunque sabes muy por se parte esta concepción de Oriente y Occidente, y cuáles son las características de cada una. O sea, la de Occidente, de Nietzsche, que plantea en una sola línea. En el sentido de la vida. ¿Acerca del sentido de la vida? Sí. Bueno, el punto de Nietzsche es que matamos a Dios. Esto no significa que Dios existía y fuimos y fue Nietzsche y lo mató a balas. No, esto significa que con el avance de la ciencia nos comenzamos a preguntar para qué necesitamos un mito, sin darnos cuenta de que el mito y la ciencia responden a necesidades completamente distintas del ser humano. Entonces, si ya no tenemos un mito y solamente tenemos el positivismo científico que nos describe la realidad física, objetiva, replicable en experimentos, está muy bien si quieres construir puentes, pero no te habla acerca de la experiencia subjetiva del ser humano, y es una pena porque la gran mayoría de nuestras experiencias son subjetivas. Sin un mito, decía Nietzsche, nos vamos a convertir en el último hombre. ¿Quién es el último hombre? El último hombre es este ser humano que ya no tiene que trabajar para la supervivencia, que ya no necesita cuidarse de depredadores, de guerra, y puede cumplir todos sus caprichos al instante. Entonces simplemente se deja ir en el hedonismo y vive para el placer, pero no tiene un propósito para la vida. Y más o menos latinó. Es que pasó algo. Ya, se está replicando, ya, perdón. Ajá. Bueno, el punto de Nietzsche es que si no nos cuidamos, va a haber una primera guerra mundial. Nos hubieras avisado antes. Pero que para evitarlo, y creo que su diagnóstico está bien, pero su cura es irreal. Él propone que hagamos nuestra propia moral, cada quien, que cada quien haga real, su sentido de la vida. Es que... no, sí es real, y es demasiado idealista. Todos somos es idealista, nuestra propia moral. Por eso ¿cómo empata Nietzsche con Marx? O sea, en el idealismo empatan completamente. Sí. O sea, ese es precisamente el problema, que son intelectuales, y como intelectuales están enamorados de sus propias ideas, y creen que ellos pueden manufacturar un sistema para reemplazar el sistema que creció orgánicamente a lo largo de miles de años de civilización. O sea, Nietzsche no sé si tanto quiera manufacturar un sistema, sino que es... O sea, la pregunta del santo es, ¿cuál es en una línea lo que propone Nietzsche? Como ser críticos con la vida. Y él propone eso, o sea, que seamos críticos con los sistemas que están ocurriendo. Piensa, el cambio de paradigma que estás hablando de Nietzsche y la muerte de Dios se refiere a una cosa muy concreta. Antes de la explosión de la divulgación científica durante el Renacimiento y la Ilustración, la gente vivía tranquila en un universo cerrado. ¿A qué me refiero con un universo cerrado? Un universo donde todo estaba determinado desde el día en que nacías. Desde el día en que nacías, Dios ya había escrito el día en que te ibas a morir y el curso de tu vida completo.
y la gente creía que estaba apegada al camino de su destino. Esto, quiero hacer un paréntesis, es una dominante cultural. No es que 100% de la humanidad que viviera antes de la Ilustración Francesa pensara en eso, pero sí la mayoría, era la dominante cultural. El mundo se va a acabar con el apocalipsis, mi destino ya está trazado y no tengo nada que hacer, entonces estoy como satisfecho siguiendo el curso de mi destino. ¿Qué pasa después? Viene la Ilustración Francesa, la Revolución Francesa, y se rompe completamente el paradigma del universo cerrado, se abre el universo hacia un universo indeterminado, donde tú ya no sabes qué chingados te va a pasar mañana. O sea, solo sabes que te va a caer el pelo más valedor, es lo único que sabes. Ya no puede pasar. Y que vas a seguir siendo chaparro. Es lo único que sabes, que vas a seguir. Y el rey va a seguir siendo el rey. El rey puede que siga siendo el rey, pero aguas. Ahí sí, ahí es donde entra Nietzsche. Que tú puedes ir y poner unos putazos al rey. Y que sí se puede subvertir el destino siendo críticos. Entonces, este cambio de paradigma tan grave, que es como, ya no sé qué va a pasar mañana y no sé cuándo me voy a morir. Y soy dueño yo, no Dios, no las circunstancias, no la naturaleza de mi destino. Soy dueño yo de mi destino y capaz de transformar la naturaleza. Es la gran muerte de Dios a la que alude Nietzsche, ¿no? Entonces, si somos capaces de transformar la naturaleza, tenemos que ser conscientes de qué cosas tenemos en la cabeza y con qué ideas y con qué sentido vamos a transformarla y hacia dónde. Y ahí es donde hace clic también con Marx. Marx piensa que nosotros, a través de nuestro trabajo, es como podemos transformar la realidad. Tú ahí, godines, todos los días, trabajando un poquito, transformas la realidad, para bien o para mal. Entonces, dice Nietzsche, si tienes como una ideología y defines una moral, no vas a ser un godines para una empresa que se esté cargando el Océano Pacífico, vas a ser un godines para una empresa pues en la que más o menos coincidas, ¿no? Pero el propio Nietzsche sabía que su solución era imperfecta, porque incluso en Así habló Zaratustra está la historia, ¿no? Del el sabio que baja de la montaña y se encuentra con la muchedumbre que está viendo a un hombre que camina sobre una cuerda. Y él dice, miren, eso es como lo que yo les decía, ese güey va rumbo al superhombre, nosotros somos esa cuerda a través de la cual avanza hacia el superhombre, pero la gente se ríe de él y entonces Zaratustra decide, entonces esta sabiduría que tengo, que bajé de la montaña con ella, no es para las masas, es para unos cuantos, y yo no les pido que me sigan, yo les pido que cada quien se siga a sí mismo. No, la realidad se construye socialmente. Podemos resumirlo en esa frase que digas, que no me sigas, ni siquiera sé a dónde voy, no tengo casa, ¿no? Pero, bueno, ahí me estaba acordando de un chiste de padre de familia. Dilo. En el cual, de repente dicen, pero Peter, no puedes hacer eso, está escrito ahí en la pared. Y dice, no lo digas, los ciervos pueden escucharte. Y están los ciervos, así ciervos medievales, barriendo su patio. No sé, dijo algo mi señor, no, sigue trabajando. Porque esa era la realidad en el medievo. O sea, la realidad en el medievo era, ¿quién te transmitía la realidad? Pues tu señor feudal. ¿Y quién te la transmitía? Pues tu terrateniente y la iglesia, ¿no? Ellos te decían, ¿qué onda con el mundo? ¿No? O sea, no tenías que pensar mucho. Simplemente te decían, naciste, vas a morir, si no te portas bien, te vas a ir al infierno, ¿no? Cuando se rompe esa estructura ay cabrón, y si me muero y no me voy al infierno, y ahí les va, ¿y si Dios no existe? ¿Qué tal que te mueres y no hay nada más? ¿Y qué tal si no hay nada más? Y yo aquí nada más sirviendo a este pobre cabrón, y porque me dijeron que si no le servía me iba a ir al infierno. Entonces en ese momento, o sea, es cuando las mismas masas tienen la capacidad de transformar su realidad, sí partiendo de la crítica personal, o sea, la crítica individual, la propia razón, pero sí en un movimiento de masas. Es cuando confluye ya en el hecho Nietzsche y Marx, ¿no? Pero bueno, resumiéndolo en una sola línea, el propio sentido, o el sentido de la vida que está planteando Nietzsche, es una autoconstrucción del individuo, es eso. O sea, que no está muy lejano de lo que vamos a hablar más adelante con el sentido de los existencialistas, de cómo se construye el propio sentido de la vida, ¿no? O sea, partiendo del punto de que la vida no tiene sentido. La vida no tiene sentido, usted construye su sentido de la vida. Nietzsche es un precursor, o es el que plantea la línea de, a ver, cabrón, eso no tiene sentido, y el sentido que vaya a adjudicar va a partir de su realización personal, a partir de este momento, de lo que usted haga. Pero eso asumiendo que la tendencia original del ser humano es ser el individuo, y la realidad nos ha demostrado que no. Carl Jung hablaba acerca de la persona, que era como esta personalidad social que construimos a partir de nuestras interacciones con la demás gente. Esta máscara que usamos todo el tiempo cuando salimos, a veces podemos identificarnos de más con ella.
Y cuando nos identificamos de más con ella es mucho más fácil existir en sociedad porque pues, simplemente somos parte del grupo, nos dejamos llevar por las corrientes de la sociedad, pero no somos nosotros. Y Jung decía que cuando nos identificamos de más con nuestra persona y cuando demasiada gente se identifica de más con su persona, es cuando es más fácil para los regímenes totalitarios surgir, porque ellos, su poder reside en la eliminación del individuo y en la glorificación de las masas. Como que le suena como a la cuarta transformación, al pueblo bueno, el pueblo bueno que une a la gente en una sola voz. Es interesante pero bueno, eso lo plantea mejor Freud en Psicología de las Masas, pero ahorita hablamos de eso. Yo nada más me parece interesante la oscilación entre individuo, sociedad e individuo, y cómo pues la historia de la humanidad ha ido como rebotando de una hacia otra, como una ponderancia hacia el individuo, después una ponderancia hacia lo social, después una decepción de lo social y una decepción después del individuo. Esa bonita oscilación. Yo creo que esa oscilación es permanente, o sea, ha sido permanente por lo menos en la historia de la humanidad. Hay dos tipos de personas en este mundo, Mozart y Beethoven. O sea, Mozart, niño prodigio, o sea, educado completamente desde su padre, desde los 3 años, para ser un músico cabrón. Es práctica, pero también es virtuosismo el de Mozart. Y también plasticidad cerebral en los infantes. Y prácticamente a los 7, 8 años Mozart es un chingón, ¿no? Es un chico. Y entonces Beethoven, hijo de padre alcohólico, que se lo puteaba, llegar, hijo tu puta madre con tu música. Y Beethoven, pues obviamente tocaba, practicaba. Y los dos, entonces tú los pones en perspectiva y dices, ¿Beethoven es mejor que Mozart? ¿Mozart es mejor que Beethoven? No, los dos son jodidamente buenos. Y abrevan de Bach. Ajá, exactamente. Pero bueno, pero Bach ahí la presión de Dios, o sea, la presión de la iglesia. Aquí lo que me gustaría hablar de eso. Pero hay una cosa interesante aquí respecto al ejemplo de la guitarra. De el güey que se compra la guitarra y la bota al mes. 20 años antes el güey que se compra la guitarra y no tiene más que hacer y practica y más o menos se vuelve bueno. Y el güey que nace en una familia de personas que tocan la guitarra y no puede hacer otra cosa en su vida más que ser guitarrista. Es lo único que llama. Y en esta época, en esta era del vacío, las personas adquieren vocaciones como si compraran bolsas de papas, güey. O sea, de repente voy así por la calle, me siento medio vacuo, güey. Entro a la tienda de vocaciones y digo, guitarrista, escritor, poeta, psicólogo, fotógrafo. Pues a ver, chingue su madre, deme una ¿de qué te late, valedor? Voy a ser cosplayer. Verga. Entonces adquieres la vocación como un producto. O sea, consumes una vocación en vez de que la vocación sea un rayo que te parte a la mitad y no puedes salirte de ella por más que quieras, como le pasó a Bach, como le pasó a Beethoven. Sí, o sea, ellos tenían, por eso logro diferenciar de los dos. O sea, los dos son terriblemente buenos. ¿Y le vas a quitar mérito a Mozart porque fue inculcado en familia de músicos? No. ¿Y a Beethoven porque su papá se lo puteaba? Pues no, o sea, son desarrollos distintos, pero los dos encuentran su sentido de la existencia a través de la música. Entonces, usted puede llegar por las dos cosas, pero, a ver, yo hay un parámetro que he conocido a la gente que le va bien, o sea, y no solamente en los ámbitos en los que yo me desenvuelvo, pero generalmente la gente que le va bien cumple 3 características fundamentales. Es disciplinada, o sea, disciplinada en extremo, es obsesiva, o sea, obsesiva hace las cosas hasta que le sale terriblemente bien, y tiene un trasfondo que le ha dotado de, si no una inteligencia, unos conocimientos distintos a la mayoría, ¿no? O sea, son para mí las 3 características de una gente exitosa. No es que se vista bien y que tenga un Porsche, no, o sea, tener ideología millonaria, ¿no? Tener ideología millonaria. No, son esas 3, o sea, y la primera para mí es la más importante, de la gente que yo admiro mucho, o sea, sí, gente que digo, no mames, o sea, son literal, son los modelos a seguir. Primero es la disciplina, o sea, es la gente que se para a las 7 de la mañana y empieza y tiene su rutina de 7 a 10 y llueve, truene, relampaguee, esa persona lo hace, se acabó, ¿no? Y si no lo hizo ese día, se compensa con el otro día, ¿no? O sea, ese para mí es fundamental. Si usted lo platicas en el video, o sea, probablemente usted ahorita se pone de objetivo ser el mejor guitarrista del mundo, ¿no? Pero el rollo es, pues si practica 1 hora diaria, pues ahí va a estar cabrón. Ahí va a estar muy cabrón que lo logre, ¿no? Hay gente que no tiene eso como objetivo y practica el doble, practica todo el día. Aparte de eso se mezclan cuestiones sociales.
O sea, aparte de que vives en una sociedad que te están distrayendo todo el tiempo, notificaciones en tu celular, no tienes disciplina. Aparte de que no te puedes obsesionar con algo porque eres completamente diletante y puedes adquirir ideologías en la tienda. Aparte de que... Aparte de todo eso, imagínate que eres pobre, güey. Está cabrón, ¿no? O que no eres pobre, sino que simplemente tienes lo suficiente para tener un celular, pero no lo suficiente como para no tener que ir a trabajar mañana. ¿En qué pinche momento vas a poder desarrollar alguna virtud? Sí, también esa idea de que la gente es huevona porque quiere. No, muchachos, la gente no es huevona, la gente responde a sus necesidades. Y sí hay gente huevona, eso también es un hecho. Pero en general la gente responde a sus necesidades. Y de repente usted quiere ser la persona más virtuosa del mundo, pero de repente también tiene ganas de coger. O sea, así de simple. Y entonces de repente se encuentra en una relación en la cual le está ofreciendo coger y de repente todas las ganas de escribir o de aprender a tocar la guitarra se van a la mierda. ¿Por qué? Porque en ese momento usted está respondiendo a lo que hay primacía en su vida. ¿Y qué es la primacía en su vida? Coger. Entonces, hay varios vectores, entonces... regresando al sentido de la vida, si usted en ese momento se muere y se hace la pregunta a sí mismo, que esa es una pregunta para todos ustedes en este momento. Si en este momento usted se muriera, ¿estaría feliz con quién fue? Porque de eso depende el sentido de la vida, ¿no? O sea, ¿usted sería feliz con quién fue? ¿Estaría feliz con lo que hizo? ¿Sería feliz con todo lo que hizo? Y creo que es una escena que a mí me gusta mucho y ya la he usado en procesos terapéuticos y demás. Y yo lo hago en forma de chiste, pero en general para mí es una realidad, ¿eh? O sea, mi mayor momento de felicidad en la vida, y en la cual encuentro el sentido de la vida, es estar sentado en un parque Con tus tacones. con mis tacones rojos. Luego les platico la anécdota de los tacones rojos aquí en este podcast porque es muy divertida. Estar yo solo en un parque, de esos veces en las que la tarde ni siquiera es muy calurosa ni muy fría, simplemente está templado. Estarte tomando un agua de alfalfa mientras te está tocando la brisita ahí del parquecito. Voltear y ver al cielo, darle un sorbo a tu agua de alfalfa y decir, está chido. O sea, ¿sabes por qué? Porque la otra alternativa es la nada, cabrón. y perdón, pero de la nada. A un agua de alfalfa. A un agua de alfalfa, en un parque tranquilo. Sí. Prefiero el agua de alfalfa en un parque tranquilo. Esa es otra cosa que podemos aprender del Tao, que una vez que aceptamos que la vida básicamente es una tragedia teñida por la maldad humana, es una tragedia porque ahorita la mayoría de nuestras escuchas son muy jóvenes, pero a todo el mundo le va a salir algo mal, a todo el mundo le va a pasar algo. El mundo es pinches caos. Y todo el mundo está comiendo un sándwich de mierda y a nadie le importa. Y está teñida por la maldad humana porque no importa qué tan mala sea la situación, siempre hay algo que la gente puede hacer para hacerlo peor. Pero una vez que lo aceptas, aprendes a apreciar los momentos chidos de la vida, incluso los días aburridos, dices, hoy fue un buen día. Siempre piensa esto, porque la alternativa es la nada. Ese es como el rollo, la alternativa, o sea, yo prefiero estar un día aburrido en mi cama. ¿Algo o nada? A pensar que la otra alternativa es la nada. Y todo como la otra alternativa es la nada, es güey, la nada no voy a poder comerme unas fresas, no mames, o sea, es como muy feo, ¿no? O sea, no te vas a poder comer un pinche pedazo de carne, ¿no? O sea, o para los que son vegetarianos no van a poder un taco de aguacate con sal. En la nada usted no se lo puede comer. Entonces, el sentido de la vida en general, no solamente, esa no es mi perspectiva. O sea, es más perspectiva del Lao Tse, el asunto de la hora, o sea, de que estás viviendo ese momento, pues eso es lo que le da generalmente sentido, ¿no? O sea, pero obviamente en ese momento, o sea, es cuando se mete Nietzsche, que de repente te estás comiendo tu agua de aguacate, tranquilo en el parque, y de repente dices, tendría que estar trabajando, cabrón. O sea, tendría que estar trabajando porque soy un pinche paria y soy un bueno para nada y nunca voy a trascender. Más o menos. O sea, no, es que esos son los dos conflictos. Porque... Es que hay muchos conflictos, porque no solamente entra dentro del aquí y el ahora y el placer y eso que podría parecer hedonismo, pues nos atraviesan varios vectores. La moral, la filosofía, la estética. Está bien lo que estoy haciendo, o sea, si estoy vivo, podría transformar mi realidad. ¿Qué hago? Podría hacer de este mundo un lugar mejor, podría hacerlo un lugar más culero, podría valerme madre lo que pase en el futuro, me va a importar el mundo que le herede a las personas que vendrán después, creo en Dios y me voy a morir y voy a ir al cielo. Son muchísimos vectores. Alan Watts decía algo muy bonito, que era, para la mente en calma, hasta el cuarto más oscuro tiene un cielo azul. Para la mente en conflicto, el día más
es la primera que se enfrenta a esto. Es la primera que nos tocan, o sea, que tocan trabajos realmente de mierda. O sea, trabajos de mierda es trabajar en McDonald's. Trabajo de mierda es trabajar en Domino's haciendo pizzas. O sea, 4 o 5 años de tu vida sin saber que no, o sea, que no hay nada a qué asirte y que el futuro literal pinta sombrío. Trabajo de mierda, ser repartidor de Uber Eats. Sí, o sea, ese es lo que te toca. Entonces no hay más. Entonces, pero digo, ahorita ya es como normal, ¿no? Pero en ese momento era, ¿cuáles son las fuentes de empleo? ¿Cuáles eran las fuentes de empleo antes de que llegara el neoliberalismo neón aquí a México? O sea, por ejemplo, antes de que estuviera Starbucks, antes de que estuviera McDonald's, que estuviera Burger King, ¿en qué trabajaban los chavos? Eran aprendices y así, ¿no? Trabajabas en una zapatería y en las cosas que había en tu comunidad. Exactamente, trabajabas, o sea, eras aprendiz de carpintero, eras aprendiz de maestro mecánico, eras aprendiz de plomero, ¿no? O sea, tú hay güeyes de 38, 40 años que son unos chingones en electricidad, ¿no? O sea, eran güeyes que aprendieron oficios. Entonces, yo quisiera ahí hacer un paréntesis brevísimo sobre, atiendan las personas que vivan en una ciudad que haya cambiado. ¿Qué negocios hay ahora y qué negocios se había 30 años antes? ¿Qué negocios había cuando ustedes nacieron en las calles céntricas o pobladas de su localidad? ¿Y qué negocios hay ahora? Sí, antes el chavo o sea, tenía una tienda de conveniencia, le ayudaba a la familia, ahora trabaja en un Oxxo, ¿no? Todo este cambio que se dio a través del libre mercado cuando entra en México, obviamente cambia el asunto de que si de por sí antes, por ejemplo, yo podía ser aprendiz de carpintero y en algún momento pensar que iba a poner yo mi taller y yo iba a ser el maestro carpintero cuando mi maestro muriera y yo iba a ser el que iba a hacer todos los trabajos de banistería. Ahorita, ¿qué me queda? Pues vender hamburguesas. Entonces lo que hago, y ni siquiera las vendo. De Oxxo, güey. Ni siquiera yo hago las hamburguesas, cabrón. Llegan las hamburguesas ya prehechas y lo único que tengo que hacer es calentarla, meterla en un pan y dártela, o sea, y después va a venir una máquina que lo haga, agárrense, se va a poner... No, y el rollo es que esta caída del sentido de la existencia, o sea, en el cual parte y dice, güey, solamente eres un engranaje, pues obviamente es lo que marca la generación X, y por eso el rollo de la crítica a la generación X es, pues, todo está sombrío, todo está oscuro, todo está de la verga, ¿qué está haciendo? Ah, ok, la generación X, muchachos, construyó sobre todo el mundo digital sobre el que ustedes están viviendo. Eso es lo que hizo la generación X, ¿no? Es que el mundo digital también fue absorbido por el sistema, verga. Antes, internet era el paraíso de la información libre. Ahora, Google controla las cosas que aparecen en el resultado de búsqueda. La gente se la pasa viendo pendejadas, escuchando podcast pendejos de gente borracha hablando de pendejada, diciendo grosería y imprudencias. Pinche santo está re feo, cabrón. Ay, verga, ya me voy. Hay un cambio de paradigma muy cabrón que se viene, y es que el capitalismo poco a poco está descubriendo que ya no necesita de la democracia para funcionar. Y lo vemos en el surgimiento del fascismo alrededor del mundo. El capitalismo sigue y el fascismo surge como respuesta al neoliberalismo y a cómo ha descuidado a las clases más bajas de la sociedad. Pero, ¿qué está pasando en Estados Unidos? En Estados Unidos todas las promesas de igualdad social y de hacer América grande otra vez no están sucediendo. Es la distopía corporativa. Y se están abriendo todas las fronteras para el capital y para la mercancía, pero se cierran para la gente. El rollo es... La gente, o sea, miren, el capitalismo no es la enfermedad, no es el síntoma es la desigualdad. La desigualdad es lo que quiebra las sociedades. O sea, siempre eso, o sea, véanse a la historia de la humanidad, que ha quebrado las sociedades, la desigualdad. Y entonces ahora estamos en una situación de desigualdad mundial que ya es insostenible. O sea, ya estamos en un rollo de unos pocos están concentrando la riqueza, la otra gente está emputada, y esto sabemos que históricamente ha llevado a cosas culeras, ¿no? ¿Y qué está pasando en Francia? Lo que sucede en Francia es lo que sucede cuando eliges más de lo mismo. La gente... no estoy diciendo que Le Pen fuera la opción. Le Pen me parece despreciable, pero Macron era mantener el status quo hasta donde nos lleve, hasta sus últimas consecuencias. Ya doblaron las manitas, porque ya bajaron lo de la gas y anunciaron que van a bajar impuestos. Entonces tuvieron que hacer eso porque la presión social y lo que vuelvo al rollo, o sea, la desigualdad. Pero los mismos manifestantes no están de acuerdo. Dicen, ok, las corporaciones no van a pagar, va a pagar el Estado. Eso significa que nosotros vamos a pagar. Seguimos en desacuerdo. Esa es la verdadera cuarta transformación, muchachos. Tenemos 3 fases críticas en la historia. Una primera fase, pues es cuando pasamos de ser como individuos
pues abiertos, en un mundo abierto a un universo cerrado. Después entra la posmodernidad. Ahora estamos en una tercera fase crítica, güey. Que no es la cuarta, es la tercera transformación, perdón, Andrés. Ajá. En la que nos estamos empezando a cuestionar qué chingados con esta posmodernidad, ¿no? Y más o menos ya hay quienes sí lo están cuestionando como realmente, y hay quienes se comen el pastel. Pero creo que sí estamos en el umbral histórico de una transformación y de un nuevo paradigma, de una manera nueva de pensar, si no es que nos abducen las máquinas o el entretenimiento antes. Puede ir para cualquier lado, y en ese sentido creo que... no sé, ojalá hubiera sido Bernie Sanders, pero México, le guste o no, tiene esta gran responsabilidad de ofrecer una alternativa para la izquierda, porque el Trump ganó porque Estados Unidos no quería más de lo mismo. El fascismo está surgiendo alrededor del mundo porque la gente no quiere más de lo mismo, pero las únicas ofertas que hay son de la derecha. Nuestra gran responsabilidad es hacer una izquierda funcional, una alternativa a la sociedad desde la izquierda. Bueno, lo vamos a hablar eso en el siguiente programa, ¿no? En el siguiente programa ya hablaremos de cómo la corrección política es un curita a una herida abierta. Pero precisamente, o sea, y regresando a ese rollo, o sea, que frente a la caída de todas las ideologías, o sea, frente a que usted ya no sabe qué creer y la creación de nuevos modelos, y de repente esos nuevos modelos fracasan, o sea, es como el rollo de fracasó el estado de bienestar, cabrón, fracasó la socialdemocracia. Entonces, en ese momento sientes ese vacío que dice, güey, fracasaron, entonces ¿de dónde me voy a ir? Sí. O sea, lo único que me quedaba a mí era decir, güey, el estado de bienestar. O sea, a ver, le explico rápido qué es el estado de bienestar. El estado de bienestar es, sí, cabrón, señor capitalista, usted puede poner las empresas que vaya aquí, pero el gobierno y los poderes del estado van a legislar o van a trabajar para que usted pague los impuestos que tenga que pagar. Sí, hágase rico, no hay pedo, pero le vamos a quitar una gran parte. ¿Para qué? Porque su empleado que está ahí trabajando 12 horas diarias se rompe la madre, entonces hay que darle seguridad social, hay que darle pensión, hay que darle una vivienda, ¿no? O sea, por lo menos una vivienda digna. El estado de bienestar dice, vamos a dar salud gratuita para cada una de las personas, y de repente dices, el estado de bienestar fracasa y dicen, ya no tenemos dinero para eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, vamos a seguir con el modelo del capitalismo gore, por los siguientes, ¿qué te gusta? 30, 40 años, no quiere decir que sea perpetuo, los sistemas cambian, pero 30, 40 años, y para quienes queríamos creer que había otra forma de que las sociedades se desarrollaran, que fracasen esos modelos, obviamente también habla el rollo de, ¿ahora qué hacemos? O sea, ¿ahora qué sentido de vida nos vamos a construir? O sea, porque de repente quienes hemos estado en política o hemos estado como muy cercanos precisamente como a la lucha social, de repente dices, güey, ya no creemos en esto, ya no queda lo otro, entonces lo único que terminas en un nihilismo estúpido. O sea, ¿por qué es estúpido? O sea, es estúpido el creer precisamente que soy yo y los demás a la chingada, ¿no? No. O sea, estamos planteando un sentimiento completamente egoísta, ¿no? Que no tiene nada. Creo que lo primero que tenemos que saber del Tao es esta bonita frase de la enfermedad es creer que sabes. Saber que no sabes es el principio de la salud, y creo que miles de años antes del nihilismo ya se había dado cuenta. El nihilismo es el primer paso. El primer paso es decir, ok, estos pilares de mi realidad estaban equivocados. El problema es que muchos nos quedamos ahí, muchos nos quedamos con que esto está equivocado, entonces todo está equivocado, entonces todo es una construcción social. Eso es nihilismo. Nihilismo es decir como que las cosas que yo sé no sirven para nada y no hay ningún lugar al cual hacerme. Ajá, y esto todo se va a quedar igual. El asunto del Tao es precisamente abandonar la ideología, tratar de dejar de forzar estas ideas ajenas que tenemos en la realidad y empezar a escuchar a la realidad, empezar a ver qué nos exige el mundo real. Más que la ideología sería como abandonar la idea de las cosas. El Tao es ontología, y en tanto que es ontología es muy fenomenológico. Recordemos como la máxima de la fenomenología. Si ves una columna de humo en la ventana, no es la cuarta transformación. ¿Qué es lo que está pasando ahí atrás? Una persona como paranoica te puede decir, no, pues se está incendiando el mundo. Una persona chaira te voy a decir, pues es la cuarta transformación que ya está cobrando muertes. Ajá. O una persona, no sé, pero una persona fenomenológica te va a decir, esa cortina de humo es una cortina de humo. Y ya la puedes ir indagando hasta el fondo.
Esa es más o menos un poquito la esencia del Tao. Dice Lao Tse que el Tao que puede ser expresado no es el Tao eterno. Vamos a comentar todas las frases del Tao. A ver qué tal. Así como duró 35 horas años de seguidas. podcast hablando de todo el Tao. Ajá. El Tao que puede ser expresado no es el Tao eterno. ¿Cómo puedes expresar una columna de humo, que es una cosa que está cambiando todo el tiempo hacia todos los sentidos y que quién sabe de dónde Es que venga? creo que Lao Tse, ya entendía que toda teoría tiene un poquito de bullshit, porque la verdad solamente se sabe en silencio, pero en el momento en el que lo pones en palabras, tratas de expresar esta verdad a otra persona, pero ya viene como con un bagaje cultural de las palabras mismas. Viene pervertida por el logos. La realidad se pervierte cuando la abstraes. Ajá, es metáfora, pues. Ujú. No puedes expresar la verdad. Sí, o sea, la palabra árbol no abarca todos los árboles, por ejemplo. ¿Cómo? Sí, la palabra árbol no abarca todos los distintos tipos de árboles, ni toda la consistencia de los árboles, ni todas las formas de los árboles. Ujú. Eso es lo que más o menos le pasa a la realidad. Cuando yo digo, ahí hay una cortina de humo, yo estoy diciendo las palabras cortina de humo que representan en tu cerebro las cortinas de humo que tú hayas visto, pero lo que esté ahí sucediendo en ese momento podría ser otra cosa. Borges, por ejemplo, en Funes el Memorioso, habla de que Funes tenía la intención de escribir un alfabeto para todas las cosas, o sea, una palabra específica para cada una de las cosas en cada uno de los momentos, desde cada una de las perspectivas. Entonces sería un alfabeto inabarcable, güey, porque tú puedes decir, por ejemplo, árbol y contienes todos los árboles, pero por cada árbol, en cada segundo, milisegundo de su vida, una palabra distinta. Eso es más o menos a lo que quiere llegar el Tao. Que deriva un poco de la propia iconografía china, ¿no? O sea, el asunto de que el De la lenguaje caligrafía, chino es ideográfico. O sea, entonces en cada kanji, o sea, cada carácter es una cosa, ¿no? Entonces antes se dibujaba un perro y después ese perro se empezó a trazar de otra forma hasta que el perro terminó siendo dos trazos, ¿no? Y después el perro café, pero no había un elemento que dijeras perro porque no todos los perros son iguales. Pero siempre se escapaba, la realidad es como agua entre nuestros dedos, se escapaba porque el Tao que puede ser expresado no es el verdadero Tao. Es como este cuento, también era de Borges, el cuento de la nación que era la mejor nación haciendo mapas. Sí, Entonces sí, un día hicieron un mapa que retratara el imperio escala 1 a 1. Entonces el desierto en el mapa era del tamaño del mismo desierto y estaba puesto sobre el mismo desierto. Exacto. Y había un momento en el que caminabas sobre el mismo mapa al mismo tiempo que caminabas sobre el desierto. Es un poco así, no puedes... El mapa no es el mapa, el Tao no es el Tao. Ahora, apliquemos esto a las ideologías, chatos. Apliquémoslo a las ideologías. ¿Qué pasa si alguien te dice que votar por un partido político va a ser la salvación y todo el mundo le está repitiendo en tu colmena? ¿Qué pasa si esa abejita está moviendo la cola en sentido hacia esa dirección y tú vas y la sigues? Es confiable porque es una abeja y las abejas son bonitas. Solo pican a la gente mala y a los chaparros. Y hacen miel. Y hacen mielecita. Pero si una persona te está diciendo, vota por esta persona y las cosas van a cambiar, lo mínimo que puedes hacer es preguntarte, bueno, ¿por qué? Suena trivial, ¿no? Pero hay muchas cosas que asumimos. Hay así una cantidad increíble de cosas que asumimos que se cagan. Que va a salir el sol mañana, que el metro va a pasar. O sea, desde cosas que sabemos que van a pasar y que es altamente probable que sucedan, hasta cosas que, pues, en las que creemos de buena fe y puro corazón. Y yo creo que eso es lo interesante de Lao Tse, o sea, porque prácticamente todos estos pensamientos en los cuales estamos proyectando el futuro o de lo que creemos, o sea, Lao Tse lo que te está diciendo, ni madres, aquí lo que importa es aquí, el ahora, lo que puedes ver, tocar y vivir, ¿no? Eso es lo importante, o sea, lo importante no es lo que está en tu o sea, lo importante no es el que estés pensando en qué momento va a pasar el metro, el momento es que estás en ese momento esperando el metro, ¿no? O sea, esta lógica que siempre les dicen, vive el aquí y el ahora. O sea, es una filosofía milenaria que no solamente viene de Lao Tse, sino que viene de todo Oriente, ¿no? O sea, parte de lo que retomabas en el video es esta diferenciación entre Oriente y Occidente, ¿no? Mientras Occidente está siempre pensando hacia el futuro, siempre está pensando qué va a pasar, Oriente dice, tenemos que concentrarnos en solucionar este problema ahorita, ¿no? O si no tenemos un problema ahorita, vivamos en este momento, ¿no? Que a mí me sorprendía mucho esta comparación de Oriente y Occidente, precisamente este año que visité Oriente, la diferenciación tan fuerte que hay entre
el estilo de vida de Oriente y el estilo de vida de Occidente es un shock cultural que te pega a la primera, ¿no? O sea, es, a ver, aquí no están, o sea, sí hay gente, pero hay gente que está, digamos, como más en las zonas aledañas, en la zona rural, en la cual dicen, pues es una señora que está sentada allá afuera de su portón y está viendo el atardecer y está muy bien, y no está pensando cómo va a amanecer el dólar mañana. Está pensando quizás qué va a comer su hija, o qué les va a hacer de comer a su familia, ¿no? En Occidente estamos pensando completamente lo contrario. Estamos pensando cómo va a estar el dólar mañana, cómo va a estar mi varo mañana. Sí. No quiere decir que todo Oriente sea así, ¿no? Y creo que eso es lo importante de diferenciar los dos sentidos de la existencia que ya habíamos planteado, entre Lao Tse y Nietzsche. Es también parte del asunto de vive el momento. O sea, vivir el momento. O sea, porque siempre, o sea, no es el YOLO, ¿no? Vive el momento, no es el YOLO. No es ir a festivales musicales y tomar Coca-Cola. Y vete a vivir a Sayulita con lo que le robaste a tus papás. No, güey. No, te va a regresar. O sea, vive el momento, es observa la realidad. Si en este momento usted se está tomando una cerveza, ¿no? Entonces, atienda a la realidad de que se está tomando una cerveza en este momento. No esté pensando que mañana se va a comprar otra cerveza, sino tomes esta cerveza, disfrútela. Qué rico que se está tomando esta cerveza, pero ¿qué sabe qué? Probablemente esta cerveza está hecha por una corporación maligna. Entonces, atienda a la realidad en ese preciso momento, pero no esté pensando en un futuro, porque probablemente mañana usted amanezca muerto. Así de simple, o sea, ese es como, y digo, parte completamente de la filosofía budista. Sí, no es YOLO, es que las cosas tienen implicaciones. El gran ejemplo, creo yo, es otra vez Twitter. Tú despiertas un día soleado y despiertas en un día soleado. Es una gran mañana, te tomas un café, desayunas, es maravilloso. Pero si te despiertas en un día soleado y abres Twitter, no despiertas en un día feliz, te despiertas en un mundo donde Trump acaba de tuitear algo racista y donde el mundo se está a punto de colapsar por el calentamiento global, y despiertas con todas estas cosas que no atienden a tu realidad inmediata y que probablemente son ideas ajenas a ti, que no te afectan directamente, pero te estás construyendo tu realidad con base en ideas ajenas que probablemente no sean. Si no eres crítico con esas ideas y las asumes, ¿qué cosas tienes en la cabeza? O sea, es como... Los tres nos hemos dedicado a asuntos de marketing digital. Y creo que de las cosas aterradoras de dedicarse al marketing digital es ver cómo la gente está encerrada en estas burbujas ideológicas. O sea, es terrible, porque de repente les platicaba de la campaña de las cajitas que hice para guardar cajitas. Era un producto de cajas para guardar cajas. O sea, el producto son cajas para guardar pendejaditas y tú tenías que hacerlo famoso. Exactamente. Y hay gente maravillada con las cajas para guardar cajas, cabrón. Entonces, ¿qué tan cerrada era la burbuja ideológica que los pude segmentar y que esos güeyes compraran esas cajas? Y fue así como de, cabrón, o sea, están dando toda la información, o sea, gratis, ¿no? O sea, pero bueno, el rollo es, nada más para terminar la idea, de que las nuevas generaciones no lo están haciendo. Yo creo que también influye la perspectiva de cómo estábamos comunicados hace 20 años a de cómo se están comunicados ahora. Por supuesto que sí, Santo Punto. Y creo que José Luis ya había dado un punto, ¿no? En alguno de los videos, el asunto de la economía de la atención, ¿no? Es tan disperso el individuo hoy en día que no se pueden poner de acuerdo para juntarse 20 cabrones en un solo lugar, porque están dispersos. Y hay un solo ejemplo que para mí es un síntoma, tan solo aquí en México, digo amigos, para que nos escuchen en otros países. Tan solo aquí en México a mí me hizo encabronar, pues, o sea, que es el ejemplo de Kumamoto. O sea, Kumamoto para mí es un cabrón brillante, es un cabrón bueno, es un chavo dedicado a la política, tiene 25 años, 25, 26 años, estaba compitiendo para ser senador. Kumamoto es su movimiento político en México es el segundo más votado en el estado de Jalisco. Sin pedos hubieran sido un partido político nacional, hubieran ocupado la mitad de la bancada de Jalisco, hubieran ocupado la cuarta fuerza en Cámara de Diputados y hubieran sido partido. ¿Cómo dice el comercial? No se pusieron de acuerdo. No se pusieron de acuerdo. Y no se pueden poner de acuerdo porque dicen, no, güey, es que nosotros somos un partido digital. O sea, no vamos a hacer un partido, somos un movimiento digital y no vamos a hacer un partido. A ver, no están entendiendo las reglas que tienen que seguir para ocupar esos espacios de poder. Somos perros atados a un carro tirado por un loco. Exactamente. Y el rollo es,
A ver, no puedes desprenderte de eso y entonces, ¿qué decides? No vamos a hacer partidos, vamos a seguir como independientes. Chido, güey, el siguiente proceso electoral van a perder todos. Van a perder todos y toda la representación democrática que se pudo tener a la chingada. Y todos esos votos se desperdiciaron. Y es una nueva forma para mí, o sea, en la cual dices, ok, muchos chavos podrán encontrar el sentido de vida a través de un partido político digital. Ahí les preguntamos a ustedes en el chat, ¿usted encontraría participar políticamente en un partido político digital? O sea, no ir a una asamblea, sino organizarnos, o sea, llevar a alguien al poder a través de las redes realmente, ¿no? Yo estoy seguro que mucha gente lo haría, pero no hay un proceso de organización real. ¿Por qué? Porque el sentido de la vida, en general, ninguno va enfocado al cambio social. Y las generaciones de los 90s, o sea, perdón, que fueron las generaciones que me tocaron ver, pues es la generación de la huelga de la UNAM, cabrón. La generación, o sea, generación lacrosa, o sea, revolucionaria, ¿no? Y si te quieres ir más para atrás, pues 80, 70, pues son muy güeyes loquitos metidos en la guerrilla. O sea, yo trabajé con varios exguerrilleros, güey, que estaban locos, ponían bombas. Pero porque no tenían un Twitter donde desahogar todo ese descontento social. Exactamente. No tenían esta ilusión de estar generando un cambio desde sus asientos, desde su cuenta de Twitter. No, pero regresando como al tema del movimiento de la información, sí, las burbujas ideológicas y la segmentación de grupos, el hecho de que haya tantos grupos segmentados en pequeñas burbujas, atiende a la difusión actual de noticias, es muy rápido. Antes me refiero a hace 20 años, cuando yo era un morrito, pues la gente leía el periódico, no había más noticias que las del periódico y las de la tele o las del radio, eran pocos núcleos de información. Actualmente hay un chingo de núcleos de información y más o menos personalizados, además ahora por algoritmos que lo vuelve todavía más loco. Otro ejemplo que quisiera sacar a cuenta es la accesibilidad de la música, de la que ya hablaba con Spotify. Accesibilidad de la música antes, neta, eran héroes aquellos que te traían un LP de alguna otra parte del mundo y de música que no existía aquí, o un CD o un cassette. Era un ritual. Ahorita era un ritual cambiar un CD, güey. Ahorita el vinil no es un ritual, ahorita es un acto de consumo. Sí, es un acto de consumo un vinil. Ahora es increíble la proliferación de productos editoriales versus la caída de los lectores. Hay ahora consumidores de libros, no lectores. Y hay muchísimas más editoriales y muchísimas más publicaciones de las que hubo antes. Pero hay muy, muy, muy pocos libros que superen 500 o 1000 ejemplares. El promedio anterior, cuando se hacían tirajes así con imprentas masivas, y esto también atiende a la evolución de la tecnología, era que un libro tuviera entre 1000, 10,000, 50,000, 500,000 ejemplares de un tiraje. ¿Te imaginas un libro de 300,000 ejemplares ahora? Solamente Harry Potter, güey. Solamente Harry solo Potter. Los productos de consumo. Y antes era como o más el o menos la norma. Antes era la apuesta de la editorial. Confiabas en la editorial como un medio, como un gurú. No, ahorita no. O sea, y no quiere decir que o sea, a ver, bueno, lo mismo, de que en general las nuevas generaciones, la función de las generaciones anteriores es criticar a las nuevas generaciones y también las nuevas generaciones criticar a las anteriores generaciones. No quiere decir que mi generación ha sido perfecta. Pero sí creo que hay crees? No, yo creo, no mames. ¿Tú crees que tu generación no era perfecta? La cantidad de horrores que he cometido en mi generación. Sí. No es una lucha generacional, es un tema de qué cosas han cambiado. Pero el rollo es el sentido de la vida en general, o sea, este vacío en general que se siente con respecto a la existencia. O sea, de que de repente hoy mi sentido de la vida es comprarme una guitarra, y la mejor guitarra del mundo. Y de repente llega la guitarra y la toco y de repente descubro que no soy bueno. Entonces, ese sentido que yo puse sobre un objeto, o sea, que dije, cuando llegue la guitarra voy a ser feliz, al momento de que llega y no lo soy, o sea, es una generación de gente que compra cosas en Amazon, o sea, que compra cosas en línea pensando que van a ser felices, y cuando llegan, no lo son. Aquí me gustaría comentar cómo, antes podías comprarte una guitarra y no eres bueno, pero no tenías internet, entonces, bueno, le sigo practicando y practicas. Y en esa práctica, en esa mejora constante, en ese mejorar constantemente cómo tocas la guitarra, encontrabas como, no un sentido de la vida, pero por lo menos una manera de pasar el tiempo. Y en ese compararte con tu yo del pasado, ahí más o menos encontrabas un buen sentido de la vida. Pero en aquel entonces teníamos paciencia, quiero pensar. Hoy en día, ¿cuándo fue la última vez que, no sé, a mí incluso trato de alejarme de las redes sociales porque cuando paso mucho tiempo en ellas me cuesta?